Buenos días compañeros, mi nombre es Daisy Joana Marín y yo les vengo a hablar sobre la biografía de Aristóteles. Nació en el año 328 a.C., filósofo y científico griego considerado junto a Platón y a Sócrates uno de los pensadores más destacados de la antigua Grecia y posiblemente el más influyente de toda la filosofía occidental. Nació en Estágira, actual ciudad griega de Estabro, entonces perteneciente a Macedonia, razón por la cual también fue conocido posteriormente por el apodo de el Estágira. Hijo de un médico de la corte real, se trasladó a Atenas a los años 17 de edad para estudiar en la Academia de Platón. Permaneció en esa ciudad más o menos aproximadamente unos 20 años, primero como estudiante y luego como maestro. Tras morir Platón en el año 347 a.C., Aristóteles se trasladó a Axos. Allí contrajo matrimonio con una pariente de él, posiblemente su sobrina o hija, llamada Pitias. Tras ser capturado y ejecutado Hermias por los persas en el año 345 a.C., Aristóteles se trasladó a Pela, antigua capital de Macedonia, donde se convirtió en el tutor de Alejandro, hijo menor del rey Filipo II, en el año 336 a.C. Al acceder Alejandro al trono, regresó a Atenas y estableció su propia escuela, el Liceo, debido a que gran parte de las discusiones y debates se desarrollaban mientras maestros y estudiantes caminaban por su paseo cubierto. Sus alumnos recibieron el nombre de peripatéticos. La muerte de Alejandro en el año 323 a.C. generó en Atenas un fuerte sentimiento contra los macedonios, por lo que Aristóteles se retiró a una propiedad familiar situada en Calcis, en la isla de Eubea, donde falleció unos años más tarde. Les voy a hablar sobre la influencia que tuvo Aristóteles. Tras la caída del Imperio Romano, las obras de Aristóteles se perdieron en todo Occidente. Desde el siglo IX, los estudiosos musulmanes introdujeron su obra traducida al árabe en el ámbito del Islam. Desde estos pensadores que examinaron y comentaron la obra aristotélica, el más famoso fue Averroes, filósofo hispanoárabe del siglo XII. En el siglo XIII, el occidente latino renovó su interés por la obra de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Halló en ella una base filosófica para orientar el pensamiento cristiano. Aunque su interpretación de Aristóteles fuera cuestionada en un principio por las instancias eclesiásticas, en las primeras fases de este redescubrimiento, la filosofía de Aristóteles fue tomada con cierto recelo, en gran parte debido a la creencia de que sus enseñanzas conducían a una visión materialista del mundo. Sin embargo, la obra de Santo Tomás acabaría siendo aceptada, continuando más tarde la filosofía del escolasticismo, la tradición filosófica fundamentada en la adaptación de Santo Tomás hacia el pensamiento aristotélico. La influencia de la filosofía de Aristóteles ha sido general, contribuyendo incluso a determinar el lenguaje moderno y el denominado sentido común, y su concepto del primer motor. Como causa final ha tenido un importante papel dentro de la teología. Antes del siglo XX, decir lógica significaba en exclusiva hacer referencia a la lógica aristotélica. Hasta el Renacimiento e incluso después, tanto poetas como astrónomos exaltaron el concepto aristotélico del universo. El estudio de la zoología estuvo basado en la obra de Aristóteles hasta que en el siglo XXI el científico británico Charles Darwin cuestionó la doctrina de la inmutabilidad de las especies. En el siglo XX
se ha producido una nueva apreciación del método aristotélico y de su relevancia para la educación, el análisis de las acciones humanas, la crítica literaria y el análisis político. ¿Ya está grabando? No solo la disciplina de la zoología, sino el mundo del saber en general, parece justificar el comentario realizado por Darwin, quien llegó a afirmar que los héroes intelectuales de su época eran simples colegiales al lado del viejo Aristóteles. Mi nombre es Alison Dayana Hernández Cortés y les voy a hablar sobre las obras de Aristóteles. Las obras de Aristóteles se dividen en 3 periodos. El primer periodo se caracteriza por la aceptación de la filosofía platónica y pertenece a él el Eudemo o sobre el alma, que habla sobre la teoría de las ideas y la inmortalidad del alma, y sobre el Protéptico, que habla sobre una carta y mantiene la teoría de las ideas. El segundo periodo de Aristóteles comienza a apartarse de la tesis predominante platónica y comienza a elaborar sus propios pensamientos, aun considerándose académico, al menos hasta su primera fase sobre la filosofía, que es la crítica de las ideas en su interpretación matemática en las que identifica los números. La ética del Eudemo se atribuye a sus años en Asos, del cielo, que es la cosmología, de la generación y la corrupción, y de los libros de la metafísica y la política. El tercer periodo pertenece a su mayor parte sobre las obras conservadas, destacándose claramente de la orientación empirista y científica de su pensamiento en contraposición a la filosofía de Platón. Y estas podemos clasificarlas en 5 grupos, ateniéndose a la más significativa. La primera es la lógica. En ella podemos ver las categorías sobre la interpretación, los primeros analíticos, los analíticos posteriores o segundos y los tópicos. La metafísica, que compone el tratado del ser en cuanto a ser, es decir, la ontología aristotélica. Las obras científicas, que nos habla sobre la física, el meteorológicos, historias de los animales, movimiento de los animales, de la generación de los animales, sobre el alma y naturalía. La ética y la política, que nos habla sobre la gran moral, la ética o Nacomaco, obra que contiene la doctrina ética de Aristóteles. La política, la exposición del pensamiento aristotélico sobre la organización y social y política, las constituciones, el análisis de las numerosas constituciones de la polis de su época, y por último la estética, que nos habla sobre la retórica, el arte del convencer, poética, y sobre la creación artística, sobre la pérdida de su mayor parte. La metafísica para Aristóteles es la sabiduría por excelencia y es el conocimiento universal, el más difícil porque es la ciencia más abstracta que existe y la que menos depende de los sentidos. Aristóteles, al igual que Platón, estaban convencidos de que el objeto del conocimiento científico es el universo, y este universo es real, tiene realidad no solo en la mente sino también en las cosas, aunque su existencia en las cosas no tenga la universalidad formal que tiene el entendimiento. Por ejemplo, los seres individuales forman parte de una especie, son sustancias reales, pero no participan en el universo real. La ciencia se ocupa del elemento universal que hay en las cosas, es decir, de la similitud específica. Este principio forma merece el nombre de sustancia, solo en el sentido secundario porque el elemento esencial posee una realidad superior a la del individuo y puede ser objeto de la ciencia. Lo que hace a un individuo sea sustancia de tal o cual especie es el elemento universal, la forma de la cosa, el entendimiento abstracto. Para Aristóteles, el término de sustancia tiene 2 sentidos: la sustancia individual,
compuesta de materia y forma, el elemento formal o la esencia específica que corresponde al concepto universal, con realidad a nosotros, que no significa que seamos tales de una naturaleza digna o un tiempo. Una sustancia verdadera es para Aristóteles principio formal, inmaterial y puro. Son las sustancias primeras, independientes de la materia, como Dios, la inteligencia de las esferas y el hombre, el entendimiento. La metafísica, por lo tanto, equivale a la teología, porque la materia es inintangible, solo la forma es intangible. Aristóteles reconoce 4 principios: la materia, la forma, la fuente del movimiento, la causa efectiva y la causa final. Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy, la ética de Aristóteles. ¿Has oído hablar de la rueda de la fortuna? Es un concepto del mundo greco-romano y medieval que expresa la naturaleza caprichosa del destino. En las imágenes de la rueda vemos personas situadas en diferentes partes. Si estás encima, todo va muy bien, pero con una vuelta de la rueda, mañana te encuentras hasta abajo y todo te va mal. Lo que determina tu posición en la rueda, y por tanto en la vida, no es tu esfuerzo o mérito, sino el azar. La rueda pertenece a la diosa Fortuna, y aquí la vemos a un lado dándole vueltas caprichosamente. La posibilidad de que la fortuna echara por abajo el trabajo y planes de uno aterraba a los antiguos griegos. Vemos este temor reflejado en su literatura, el drama trágico y en su filosofía. Como veremos, la Ética Nicómaco de Aristóteles no es excepción. A 2300 años de Aristóteles, ¿qué pensamos nosotros de los azares del destino? Obviamente reconocemos que no podemos controlar todo, que los planes, por mucho que se cuiden, pueden acabar mal. Pero nuestro temor no es tanto debido al legado judeocristiano. Lo moralmente relevante no es tanto el acto como la intención. Lo que cuenta es una buena disposición. Obviamente uno quiere lograr sus metas en la vida, pero si no, no pasa gran cosa porque hay una vida después de esta en la que esa disposición, la virtud de uno, es compensada. Esta idea hubiera sido muy extraña para los antiguos griegos. Para vivir bien, uno necesita no solo las ganas o disposición, sino que éstas se realicen concretamente. Sería como ver una hamburguesa en el menú, tener las ganas de comértela, pero no lograr comerla en realidad. La diferencia aquí entre los griegos y nosotros estriba en la noción de virtud. Para nosotros es una cualidad interior, es buena persona. Para los griegos, la virtud, o arete en griego, es una excelencia, un poder que algo tiene para funcionar bien. La función de un martillo es pegar un clavo. La virtud o excelencia que tiene el martillo es su cabeza dura y plana. Si tuviera otra forma, no funcionaría bien, sería vicioso. La ética de Aristóteles es una que se basa fundamentalmente en esta idea de virtud. Sabemos cuál es la función o finalidad de un martillo y podemos reconocer uno bueno cuando lo vemos. Pero la finalidad de un ser humano, de una vida humana, ¿cuál es? ¿Y cómo puede uno reconocer una vida bien vivida? Es con estos interrogantes que Aristóteles inicia su reflexión. La primera oración de su libro dice: todas las artes, todas las indagaciones, lo mismo que todos nuestros actos y todas nuestras elecciones, parecen siempre dirigirse hacia algún bien que deseamos conseguir. Y por esta razón ha sido exactamente definido el bien cuando se ha dicho que es el objeto de todas nuestras aspiraciones. A veces en clase ilustro lo que dice Aristóteles aquí de la siguiente manera. Busco a un alumno que parece medio dormido y le digo: oye, ¿por qué estás aquí en clase? Podrías estar en cama o viendo una película o algo más divertido que esto. Se despierta y casi siempre me responde con alguna tontería como: me gusta la filosofía o quiero aprender.
Le digo, ok, puede ser. Pero quiero saber muy concretamente cuál sería la consecuencia de que no vinieras hoy a clase. ¿Qué pasaría? Pues me pondría una falta. Ok, viniste para que no te pusiera una falta. ¿Por qué no quieres una falta? Porque quiero aprobar la materia. Pues ¿por qué quieres aprobar la materia? Porque la necesito para terminar la carrera. ¿Por qué quieres terminar la carrera? La necesito para conseguir un trabajo. ¿Por qué quieres un trabajo? Porque quiero ganar dinero. ¿Y por qué quieres ganar dinero? Para comprar cosas. ¿Por qué quieres cosas? En ese momento el alumno pausa y dice, pues no sé. De repente se da cuenta de lo extraño que suena esta larga lista de medios y fines. Hacemos una cosa para lograr otra, y esta para otra. Pero a fin de cuentas la serie tiene que llegar a un fin. ¿Tienen nuestras acciones un fin final? ¿Algo que sea valioso en sí mismo? Aristóteles concluye que sí. ¿Cuál es? Pues espérate tantito. Primero quiero que entendamos algunas cosas generales sobre la naturaleza de su reflexión en este libro y su finalidad. Primero, deliberar acerca de lo que debes hacer en una situación dada no puede compararse con lo que hace un científico al razonar sobre el mundo físico. Los dos manejan algún tipo de conocimiento, pero son distintos. Aristóteles divide el mundo del conocimiento en dos clases básicas: conocimiento de lo necesario y de lo contingente. El primero trata de aquellos objetos que son eternos, que no cambian, como son las verdades de la matemática, las leyes físicas, etc. El conocimiento que le corresponde, Aristóteles lo llama sabiduría teórica. Se divide en razón intuitiva y ciencia, pero no vamos a tratar esos ahora. Por el otro lado está el conocimiento de lo contingente, de aquello que pudo haberse dado de otra forma. Hay dos clases: las acciones humanas propias y productos de la acción humana como camas y estatuas. Aquí se trata de la sabiduría práctica y el arte. Ahora, te habrás dado cuenta que la ética corresponde a esta ciencia práctica que acabamos de mencionar. Y es verdad, pero Aristóteles la divide en tres esferas según la acción se lleva a cabo en el Estado, donde corresponde la ciencia de la política; la familia, donde corresponde la ciencia de la economía; o el individuo, la sabiduría práctica propiamente hablando. Otra cuestión es la finalidad del libro. Lo que no pretende Aristóteles en absoluto es decirnos lo que deberíamos hacer en diversas situaciones de la vida. La Ética Nicómaco no es un libro de texto. No proporciona principios con los cuales podríamos resolver dudas acerca de cómo actuar. En pocas palabras, no hay reglas que uno podría aprender. Entonces, ¿de qué se trata el libro? Aunque la acción humana sea una cuestión práctica, lo que hace Aristóteles aquí es teórico. Quiere entender lo que posibilita el vivir bien. Como veremos, se trata de una serie de virtudes, por lo que solo una persona ya virtuosa podría sacar provecho del libro. Al leerlo, se refuerza de forma reflexiva su propia forma de vivir. Para alguien sin esas virtudes, el libro sería pesado, como que no tendría sentido, como el niño que no entiende por qué es bueno comer brócoli. Ok, volvamos a nuestro alumno que no sabe por qué hace todo lo que hace. La respuesta de Aristóteles, como ya habrás adivinado, es ser feliz. De hecho, la palabra que usa es eudaimonia. Literalmente significa cuidado por un genio benévolo. Pero la connotación más común de la época era simplemente buena fortuna o prosperidad. La palabra felicidad pareciera ser la más adecuada para traducirla, pero no encaja del todo bien con lo que Aristóteles quiere decir. Por ejemplo, te llega un dinero extra en la quincena y te sientes feliz. Pero en el camino al banco se descompone tu coche. Ahí se va el extra que tenías en el bolsillo y por tanto te sientes triste. Lo que Aristóteles tiene en mente es algo más duradero, algo que no dependa pasivamente de los vaivienes de la vida, sino que provenga de la actividad propia de uno. La palabra bienestar connota mejor esta idea. Voy a seguir usando la palabra felicidad o feliz,
pero con esta aclaración. Bueno, entonces ya tenemos una palabra para designar aquello que toda acción implica, o al que se apunta. Pero ¿qué significa? ¿Qué es ese bien? Concretamente, ¿cómo es esa vida bien vivida? Como suele hacer, Aristóteles considera diversas opiniones. Para algunos, ser feliz es gozar de placer. Para otros, tener mucho dinero. Y otros dicen que consiste en honores. Su propio maestro Platón decía que era vivir de acuerdo con la idea del bien. ¿Cómo responde Aristóteles? Pues eso del dinero es lo más fácil de refutar, ya que es simplemente un medio. Uno no busca el dinero por su propio bien, sino por lo que puede conseguir con ello. El bien que buscamos debe ser un fin y no un mero medio. ¿Y el placer? ¿El placer es algo que se busca como fin y no como medio? Pues tampoco. ¿Tampoco? ¿La buena vida no tiene nada que ver con placer? Bueno, obvio que sí, pero no es el criterio principal con el que se distingue la felicidad o eudaimonia. ¿Te acuerdas del alumno en mi clase? En vez de estar en clase, podría estar con amigos tomando alcohol o pasándolo muy bien. Fisiológicamente, se siente más placer con Jack Daniels que con Aristóteles. Pero ¿llamaríamos buena una vida que se pasa en borracheras? En ese nivel de placer de estímulo puramente fisiológico, la vida no se distingue de la de un animal. Pero Aristóteles busca algo que sea propio del ser humano. Para distinguir semejante fin, tendríamos que fijarnos en la función del hombre, como discutimos anteriormente. Encontramos una pista en la famosa definición de hombre que da Aristóteles: animal racional. Somos animales, sin duda, y compartimos con ellos la sensación, y con las plantas compartimos la vida biológica en general. Pero lo que nos distingue, dice Aristóteles, es el logos, la capacidad de razonar. El logos es un fenómeno no del cuerpo, sino de la psique, de modo que Aristóteles describe la función del hombre como una actividad de la psique de acuerdo con logos. Como cualquier actividad, esta puede llevarse a cabo bien o mal. Entonces agrega que es una actividad de acuerdo también con la virtud. Ahora, los filósofos suelen entender las cosas de forma abstracta, alejada del sentido común, pero Aristóteles es el filósofo del justo medio, y reconoce que el sentido común tiene su sentido. Aunque un hombre encarcelado de por vida puede usar su razón, no calificamos su vida de buena. Hay circunstancias externas que hacen falta, como amigos y dinero suficiente para las necesidades básicas. Y como comentamos, el placer acompaña a la vida bien vivida. Como final, agrega Aristóteles que esta actividad que constituye la felicidad o bienestar no es esporádica, sino que debe darse a lo largo de una vida completa. Como resume muy bien Sir David Ross, la virtud es la fuente de la que brota la buena actividad, el placer es su acompañamiento natural y la prosperidad su precondición normal. Ahora, vimos que lo que es específico al hombre es el logos, la capacidad de la psique de razonar. Esta actividad de la psique es lo que permite vivir bien, pero no es toda la historia. En términos lógicos, diríamos que es una condición necesaria, pero no suficiente. Para Sócrates, el conocimiento era necesario y suficiente. Uno de sus dichos era que el conocimiento es la virtud. Para vivir bien, solo hace falta conocimiento. Pero eso es patentemente falso. Un fumador sabe que no es bueno fumar, pero sigue fumando. Entonces, ¿cómo dar cuenta de eso? Pues no somos máquinas que simplemente siguen los dictados de su programación. Además de ser racionales, somos también animales. Deseamos. Entonces, nuestra parte racional dicta un plan, pero la facultad de desear puede obedecerlo o no. Si esta parte de nosotros se ejerce con virtud, obedecerá el plan. Si no, no. Este último es lo que sucede con el fumador. Su apetito le gana a la razón. Hace falta entonces hablar no solo de las virtudes intelectuales, sino también de lo que Aristóteles llama las virtudes morales, que tiene que ver con nuestra facultad de desear.
A mi gusto, la parte más interesante del libro tiene que ver con ese tratamiento, tema que abordaremos en el próximo video. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho. Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy la segunda parte de la Ética de Aristóteles. En uno de mis videos sobre Rousseau, dije que una de las cosas que nos distingue de los animales es la capacidad del hombre de perfeccionarse. A unos meses de nacer, un perro es lo que será el resto de su vida. Nace con cierta naturaleza, con un conjunto de instintos que le permiten enfrentar el mundo y conseguir lo que necesita para sobrevivir. Nosotros también somos animales. Nacemos con instintos y apetitos que hay que satisfacer. Pero si no hiciéramos más que eso, no seríamos humanos. Curiosamente entonces, parte de la naturaleza humana consiste en trascender la naturaleza con la que nacimos. Es a eso que se refiere Rousseau con la idea de perfeccionarse. Dice que somos los únicos animales capaces de convertirse en imbécil. Y es verdad. Jamás vas a ver un perro imbécil. ¿Pero un ser humano? Sí, hay bastantes. Pero también, obviamente, hay humanos que viven bien. Los instintos del perro rigen su vida, pero ¿qué es lo que rige la nuestra? ¿Qué es lo que posibilita que transformemos la naturaleza con la que nacimos? El deseo o apetito con el que cuenta nuestra naturaleza animal no está fijo como el de los perros, sino que puede moldearse, organizarse. Lo que permite esta organización es, como vimos en el último video, la virtud. La virtud es un poder que tienen las cosas para funcionar bien, como la dureza del martillo. En ese sentido, las cosas físicas tienen propiedades que las disponen a actuar de ciertas maneras para cumplir ciertas funciones. Podríamos llamar esas propiedades disposiciones. Estas consisten no solo en propiedades físicas, sino biológicas también. Por ejemplo, en el caso de nosotros, se desarrolla naturalmente una disposición a crecer, percibir, digerir comida, desear, etc. Al igual que los instintos del perro, llegamos de fábrica, por así decirlo, con estas disposiciones automáticamente instaladas. Pero además de estas, hay otras disposiciones que, aunque no surgen en nosotros por naturaleza, pueden desarrollarse por un esfuerzo por nuestra parte. El esfuerzo consiste en un entrenamiento que forma hábitos. Estos hábitos, o disposiciones habituales, forman en su conjunto lo que llamamos el carácter de uno, su forma de ser. Si los hábitos se forman bien, son virtudes, si mal, son vicios. Veamos la propia definición de Aristóteles. La virtud es un hábito, una cualidad que depende de nuestra voluntad, consistiendo en un medio relativo a nosotros, y que está regulado por la razón en la forma que lo regularía el hombre verdaderamente sabio. Hay que esclarecer que lo que define aquí es la virtud moral. También hay virtudes intelectuales, pero esas las veremos más adelante. De momento las podemos distinguir de la siguiente manera. La virtud moral tiene que ver con fines, la intelectual con medios. La educación moral fija hábitos que nos disponen a ciertos fines, y la virtud intelectual delibera acerca de cómo realizar esos fines. Pero lo que tenemos que ver ahora es cómo opera ese entrenamiento. Concretamente, cómo se forja el carácter de uno. Pues con la práctica. Como saben, mi lengua materna es el inglés. El español lo tuve que aprender, pero no de un libro, no teóricamente, sino en la calle, prácticamente. Al principio traducía en mi cabeza del inglés al español y luego hablaba. Pero ahora, tras 17 años de práctica, pienso directamente en español. Comunicarme en él se ha vuelto habitual. Pero la formación del carácter de uno empieza en la niñez, por lo que uno tiene que contar con la suerte de tener buenos padres. Si el padre quiere que su hijo sea valiente o justo, le obliga a hacer actos justos o valientes.
Recuerdo que en la primaria un chico grande se metía conmigo en el receso. Le dije a mi papá y él me dijo que no me escondiera tras la falda de mi maestra, que hiciera frente a ese muchacho para que supiera que no podía conmigo. Pues funcionó, dejó de molestarme. Y recuerdo que una vez encontré una cartera con casi $100. Estaba muy feliz, pero mi madre me dijo que buscara a la persona en el directorio y que se la regresara. En muchísimas situaciones de ese tipo, mis papás fueron forjando mi carácter, habituándome a actuar de cierta forma en ciertas situaciones. Ahora que lo pienso, ese ejemplo de aprender el español no es del todo bueno. Es que lo que se desarrolla ahí es simplemente una habilidad, más no una virtud. ¿Cuál es la diferencia? Pues para juzgar mi habilidad de hablar el español, uno solo tiene que fijarse en el producto, en lo que digo. Si me entiende, hablo bien. Si no, no. Pero para juzgar el carácter de uno, el simple acto es insuficiente. Además de que el acto sea lo indicado en la situación, hay que fijarse en el estado interior de la persona, en cómo se siente al hacer el acto. Imagínate un hombre que da unas monedas a una persona en la calle. ¿Por qué lo hace? Si es por generosidad, lo alabaríamos. Pero imagínate que anda paseando con una chica con quien pretende, y lo hace porque quiere que le vea como buena persona, cuando en realidad quisiera quedarse con su dinero. Pues nada loable, ¿verdad? El punto es que el acto mismo no es suficiente para determinar si actúa con virtud o no. Todo lo que hacemos en la vida va acompañado de placer o dolor. Para Aristóteles, el tema de la virtud moral es esto: cómo uno siente placer o dolor al hacer lo que hace. El acto de dar dinero a esa persona en la calle no era placentero para el hombre en nuestro ejemplo. Lo hizo no por su propio bien, sino como un medio para lograr otro fin. Esa, de hecho, es la idea o experiencia que tiene la mayoría sobre la ética. Ser ético es hacer cosas desagradables porque tienes que hacerlos. Obviamente, esa no es la idea de Aristóteles, para nada. Sentimos que la ética es así porque nuestro instinto como niños es seguir el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, esa es la fuente principal de la acción viciosa. Piénsalo un momento. Si los niños nunca recibieran ninguna orientación por sus padres, si hicieran todo de acuerdo con esa dinámica de buscar placer y evitar dolor, acabarían gordos, ignorantes e enfermos. Esto no quiere decir que la vida buena tenga que ser desagradable, o incluso ser libre del placer y del dolor al estilo de la nirvana budista. Sentir dolor y placer es natural para nosotros. No es cuestión de suprimirlo, sino más bien de moldearlo. Moldearlo para que uno sienta placer de la forma indicada y en el momento indicado. Una educación moral no consiste en obligar a uno a hacer cosas buenas o nobles, aun cuando sus deseos le jalan hacia cosas malas, sino reorganizar los deseos de modo que sentimos placer al hacer cosas buenas y dolor al hacer cosas malas. Al principio de este entrenamiento, los actos que uno hace son buenos solo en su aspecto exterior, pero con el tiempo y la habituación llegan a forjar una disposición interna de la que brotan naturalmente esos actos. Ya no hace falta el Padre como guía. Ahora, hemos visto que esta cuestión interior, la proporción de placer y dolor que uno siente, es lo que hace falta para poder juzgar cómo uno actúa. Pero no es suficiente para distinguir lo virtuoso de lo vicioso. Es decir, uno igual puede ser moldeado para sentir placer haciendo cosas viles. ¿Cómo se distinguen los actos virtuosos entonces? Seguro has visto comerciales para cerveza que al final muy rápidamente o en letra chica dice todo con medida. Pues eso lo debemos a Aristóteles. Si observas la conducta de un hombre sabio, verás que lo que hace se ubica, en general, en un punto medio entre dos extremos. No se trata de un punto aritmético. Por ejemplo, 1 kilo de comida puede ser muy poco y 5 kilos demasiado, pero eso no significa que todos deben de comer 3 kilos. El punto medio, dice, es un punto relativo a cada quien.
Para una persona pobre, regalar algo con un valor de 100 pesos puede ser generoso, pero para Carlos Slim no sería nada generoso. Un ejemplo que da Aristóteles es la valentía. Lo que se quiere es tener valor, pero el acto que se considera valiente varía de contexto y de persona. Yo tengo cierto miedo a las alturas, así que saltarme de un puente como en el bungee sería valiente. Pero no sería valiente para este señor. Lo que hizo él, saltándose desde el espacio, sería para mí no valiente, sino temerario. Lo que se nota en estos ejemplos, donde hay que tomar una decisión, es que hay un menos, un más y un punto medio. Cobarde, valiente, temerario. Codo, generoso, pródigo o extravagante. Cuando actuamos en el mundo, estamos respondiendo a una situación. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta correcta? Cuando reprobamos a otro por lo que hizo, lo reprobamos casi siempre porque su reacción fue insuficiente o excesiva. El hombre sabio, para Aristóteles, siempre responde de forma apropiada, virtuosa, entre los extremos de poco y mucho, insuficiencia y exceso. Ojo, esto no implica que hay una forma virtuosa de robar o asesinar. Algunas acciones no admiten un punto medio. Quiero volver a la definición de virtud que vimos al principio. La virtud es un hábito, una cualidad que depende de nuestra voluntad, consistiendo en un medio relativo a nosotros y que está regulado por la razón en la forma que lo regularía el hombre verdaderamente sabio. Hasta ahora hemos hablado de la virtud moral como un hábito que consiste en un punto medio y cómo ese hábito se desarrolla. El papel de la razón en esto, la virtud intelectual, lo vamos a ver más adelante, pero para finalizar esta parte quiero reflexionar sobre el carácter voluntario de la acción. Aristóteles lo trata porque es solo por acciones voluntarias que los hombres son aprobados o reprobados. Te pueden juzgar todo menos lo que haces por compulsión o por ignorancia. Si alguien te agarra y te avienta por el techo de un edificio y caes y rompes la banqueta ahí abajo, el municipio no puede culparte porque fue involuntario. La causa fue externa a tu control. Si eres un cajero en un banco y un hombre saca una pistola y pide dinero y se lo das, pues técnicamente el acto fue bajo tu control, pero es perdonable porque actuabas por temor a un mal mayor. ¿Y ese pastel que comiste, que había hecho tu madre para el cumpleaños de tu hermano? Pero mamá, no lo pude resistir, estaba fuera de mi control. No, ahí tu mamá tiene razón, eres culpable. Pues de otra forma, nada de lo que hiciéramos por placer podría censurarse o aprobarse. El otro tipo de acto involuntario es aquel que se hace por ignorancia. Imagínate una obra de teatro donde un actor dispara una pistola y mata a otro actor, pero de verdad. Pensaba que era un juguete, pero resultaba ser real. Claramente actuó en ignorancia. Una señal de que actuó así es si después se arrepienta de lo sucedido. Pero imagínate un borracho que sube a su coche y luego atropella a una niña que estaba cruzando la calle. En este caso, ignoraba lo que hacía, es decir, no eligió matarla, no fue una decisión basada en un deseo, y después lo arrepienta. Este caso, sin embargo, no es como el del actor. Dice Aristóteles que el borracho actúa en ignorancia, es decir, no sabe lo que hace, pero no actúa debido a la ignorancia. La ignorancia puede ser una excusa únicamente cuando se trata de desconocer las circunstancias particulares. Pero la ignorancia del borracho es más profunda. Además del particular, ignora el universal, es decir, lo que es bueno para él, los fines generales que constituyen el vivir bien. Entre ellos no se cuenta emborracharse. Al desarrollar ese hábito, sabía que podía llegar a afectar su juicio y a tener malas consecuencias. De eso sí es culpable. Algo parecido me pasó hace años. Había llegado a Boston a estudiar la maestría y compré un coche de segunda mano y andaba en ella cuando me detuvo una policía. Me dio una infracción por no llevar una calcomanía que comprobaba que el coche había sido inspeccionado.
Yo no sabía que hacía falta tal inspección, entonces fui al tribunal para decírselo al juez. ¿Qué me dijo? Ignorancia de la ley no es excusa, y duplicó la multa por haber perdido su tiempo. Aquí vemos la misma situación. Parte de vivir bien en una sociedad es conocer las leyes y obedecerlas. Ignorancia de lo particular puede perdonarse, pero no del universal. Para resumir todo esto, entonces, los actos moralmente relevantes son los voluntarios. Al originar uno el acto y al conocer las circunstancias en las que el acto se lleva a cabo, uno es moralmente responsable de ello. Pero para actuar hace falta no solo la disposición habitual de actuar de cierta forma, sino la habilidad de llevarlo a cabo. Para eso requiere uno de virtudes intelectuales, tema que trataremos en el siguiente video. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho. Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy la tercera parte de la Ética de Aristóteles. Cuando tomas un examen en matemáticas, lo que importa es que tus respuestas sean correctas. Cómo hayas llegado a las respuestas o cómo hayas sentido en el proceso de hacer el cálculo, esas consideraciones no se figuran en la calificación. El maestro solo se fija en la respuesta. Felicidades, sacaste un 10. ¿Y tu calificación en la vida misma? Sacar un 10 en la vida equivaldría a ese estado de bienestar, lo que Aristóteles llama eudaimonia o generalmente felicidad. A diferencia del examen de matemáticas, la vida bien vivida no consiste simplemente en una lista de resultados. Terminé la carrera, nunca mentí, compré una casa, me casé y tuve hijos, nunca faltaba a misa los domingos, logré ser gerente en la empresa, etc. ¿Qué tal si el hacer esas cosas era tedioso para ti, nada placentero? No habrás vivido bien entonces. Lo que importa en el caso de vivir es el estado sentimental, y de eso se trata la educación moral, habituarte a sentir placer al hacer cosas buenas y displacer al hacer cosas malas. Forjar el carácter de uno implica habituarlo a desear ciertos fines y a sentir placer al hacerlos. Esta combinación de sentimiento y fines es básica, pero a la vez insuficiente. Además de un carácter forjado de ciertas disposiciones, hace falta cierto conocimiento o habilidad acerca de cómo actuar en una situación dada. Supongamos que tu carácter te dispone a ser generoso. No expresas la generosidad siempre de la misma forma. La expresarías con tu abuela dedicándole tiempo de charla, y con tu jefe quizá comprándole un regalo. Y esos casos pueden variar dependiendo del tiempo y dinero que tengas en un momento dado. El punto es que siempre nos encontramos con muchas opciones. Y si te acuerdas del último video, Aristóteles dice que la opción casi siempre indicada es un punto medio entre dos extremos. Entonces, tenemos la pregunta de cómo determinar ese punto medio en una situación dada. No es producto de un simple cálculo aritmético. Recuerda que la ética no es una ciencia, no proporciona reglas fijas que simplemente aplicamos. Si no es ciencia, tampoco es pura adivinación. Hay una especie de regla o conocimiento que se emplea, una regla no teórica, sino práctica. Es lo que Aristóteles llama sabiduría práctica, siendo la virtud intelectual que concierne a la acción humana. ¿Cómo funciona? Sea el conocimiento teórico o práctico, siempre es producto de un razonamiento o deliberación, y esto para Aristóteles se lleva a cabo en la forma de un silogismo. Veamos un ejemplo de razonamiento teórico para luego pasar al práctico. Todos conocemos el silogismo sobre Sócrates y la mortalidad. La premisa mayor, todos los hombres son mortales, plantea una afirmación universal. La palabra todos nos indica eso. La premisa menor, Sócrates es un hombre, introduce una afirmación no universal, sino particular. El particular que señala, Sócrates, no es cualquier cosa, sino un caso particular del universal señalado arriba.
Lo que podemos concluir a partir de estas dos premisas es que este humano particular también es mortal. Ahora, todo razonamiento razona sobre algo. Para Aristóteles, hay solo dos clases de fenómenos sobre los que se puede razonar: lo necesario y lo contingente. El primero tiene que ver con lo que se da siempre de la misma manera, como las leyes de la naturaleza. Una manzana, por ejemplo, siempre cae del árbol, no sube. Por el otro lado está lo contingente. Tiene que ver con la acción humana, con aquello que puede darse o no. Una manzana, por ejemplo, puede comerse o no. Ninguna de las dos opciones es necesaria. El razonamiento que concierne a lo necesario, Aristóteles lo llama teórico. El silogismo sobre Sócrates es un ejemplo de ello. Pero como cualquier cosa humana, para que el razonamiento se haga bien, para que llegue a conclusiones verdaderas, hacen falta unas virtudes. En el caso de lo teórico, hay tres virtudes o formas en que el razonamiento puede alcanzar la verdad: razón intuitiva, ciencia y sabiduría teórica. La razón intuitiva es aquella virtud a través del cual captamos las premisas mayores, y consiste básicamente en la inducción. Al experimentar muchos casos de algo, como hombres muriendo, la mente capta el universal: todos los hombres son mortales. Esta verdad que se capta es el punto de partida de la siguiente virtud, la ciencia. La ciencia para Aristóteles no se trata de laboratorios y experimentos, sino de la capacidad intelectual de demostración. En el silogismo sobre Sócrates, la premisa mayor la capta la razón intuitiva, pero la conclusión, de que es mortal, la capta la demostración científica. Como final, la sabiduría teórica consiste en la unión de intuición y ciencia dirigida a los objetos más excelsos, los cuerpos celestes y los principios básicos que los rigen. Pasemos de lo necesario a lo contingente. Aquí el razonamiento no es teórico sino práctico, por lo cual la conclusión a que llega no será una proposición, sino una acción. En lo teórico queremos saber, pero en lo práctico de lo que se trata es actuar. Para Aristóteles, la acción puede entenderse de dos formas. Por un lado, hay acciones que producen algo distinto a la acción misma, por ejemplo, construir una cama o pintar un cuadro. Para nosotros, lo que hace un Picasso y lo que hace un carpintero son muy distintos, pero para Aristóteles no. La actividad de los dos es comprendido por el término griego tekné, que nosotros traducimos como arte. Define el arte como la disposición por la que hacemos cosas con el apoyo de una regla verdadera. El punto es que la finalidad de la actividad de hacer la cama no es la actividad misma, sino el producto, la cama. La actividad no es más que un medio para la producción de algo. Como en todo lo humano, esta actividad puede llevarse a cabo bien o mal, de forma virtuosa o viciosa. Si el carpintero razona bien acerca del diseño y los materiales, saldrá una cama bien hecha. La virtud intelectual que lo posibilita se llama arte. Ahora, por fin llegamos al tema que nos interesa. Hasta ahora hemos visto las distintas maneras en que el razonamiento puede llegar a la verdad: ciencia, razón intuitiva, sabiduría teórica y arte. Pero hay una más, la sabiduría práctica, o lo que también llama phronesis. Esta virtud intelectual tiene que ver con las acciones cuya finalidad es la acción misma. Actuar de forma generosa, por ejemplo, se hace no como medio, sino porque es placentero en sí mismo, es parte de lo que constituye el vivir bien. Pero no nacimos siendo generosos. Como hemos visto, la disposición de serlo tiene que ser forjado en nuestro carácter. Pero no basta la sola disposición. Es que en cada situación se presentan múltiples opciones para actuar, diversas maneras en que podemos ser generosos. Volviendo al examen de matemáticas, vemos también que se presentan diferentes opciones de respuesta para un problema dado, pero solo una es la indicada. Para determinar cuál, tienes que razonar. Igual en el caso práctico. Veamos cómo se da este proceso.
Empezamos con la conclusión. En nuestro silogismo sobre Sócrates, si te acuerdas, la conclusión era una proposición. En el silogismo práctico es un acto. Lo que inicia el proceso es un deseo. Esto lo proporciona la virtud moral, las disposiciones habituales de nuestro carácter, y corresponde a la premisa mayor del silogismo teórico. En los dos casos, lo que se plantea es algo de carácter general o universal, la mortalidad de los hombres o que es bueno ser generoso, por ejemplo. Pero ahora viene lo particular. En el silogismo teórico, eso es la premisa menor. En el práctico, habla Aristóteles de un proceso de deliberación, en el que se trata de ver cómo realizar el deseo en el acto. Para desear buenos fines necesitamos virtud moral. Para deliberar bien acerca de cómo realizarlos, necesitamos virtud intelectual, que como vimos se llama la sabiduría práctica o frónesis. La deliberación, dice, trata de medios. Digamos que el deseo sea tener una maestría en filosofía. No lo puedes realizar en este momento. El paso anterior a tenerla sería defender una tesis. Tampoco puedes realizar esto ahora. Primero hay que escribir una. Pero antes que eso, hay que cursar y aprobar materias, y para eso, a su vez, hay que inscribirse en un programa de maestría. En ese momento te das cuenta que eso lo puedes hacer aquí y ahora. Entonces, lo eliges y lo haces. Ahora, ese es un ejemplo un tanto burdo. No hace falta tanto razonamiento para ver que la ruta al grado de maestro empieza al inscribirse en un programa de maestría. La frónesis aristotélica puede compararse mejor, quizá, con lo que hace un experto en ajedrez que juega contra una computadora. La computadora no tiene frónesis. En vez de deliberar, lo que hace es computar, pues, y lo hace masivamente, calculando las consecuencias de todas las posibilidades. Esto también es lo que trata de hacer un principiante en ajedrez, solo que le queda muy corto en el cálculo. El experto, en cambio, revisa el tablero y por la posición de las piezas como que percibe el movimiento indicado. Es casi algo que intuye o siente. Lo mismo pasa cuando uno sabe conjugar correctamente un verbo en su lengua materna sin saber la regla gramatical. Esto obviamente es algo que se da con mucha práctica. Con toda la experiencia que tiene uno, el acto de deliberación llega a ser como una especie de percepción. Esto es la frónesis, y uno que lo tiene se llama en griego frónimos. Como dice Sir David Ross, el bien es para el frónimos como una especie de sensible común, de la misma manera que las formas son para todos los hombres. Cualquiera puede reconocer los triángulos, círculos y cuadrados en esta escena. De la misma manera, el hombre de sabiduría práctica percibe, por así decirlo, lo que hay que hacer en el flujo de la vida. Ahora, la virtud moral e intelectual no están separadas en el espacio y el tiempo. No es que se le vaya forjando el carácter de un niño y que luego se ponga a estudiar para que tenga esa habilidad de deliberación. Más bien van a la mano. Al principio sí, está bajo la tutela de un padre, maestro o alguna autoridad, pero con el paso del tiempo depende menos y menos de esos consejos. Su habilidad deliberativa se mejora con la experiencia y se van afinando las reacciones emocionales a los acontecimientos que vive. Es como alguien que aprende a tocar el piano. Al principio hace falta mucha instrucción y consejo, pero con la experiencia llega al punto, quién sabe en qué momento, a dominar el instrumento, a poder deliberar en el momento sobre tonalidades, ritmos y cosas así para lograr el efecto deseado. Pues hasta ahora hemos hablado de puras virtudes, pero sabemos que la mayoría no son tan perfectos como lo que describe Aristóteles aquí. Comparemos entonces el ideal que plantea con diferentes combinaciones de virtud y vicio. Los referentes básicos son lo moral y lo intelectual, y para cada uno la posibilidad de virtud o vicio. Si uno cuenta con las dos virtudes, vive bien según el planteamiento de Aristóteles. Si tiene un carácter vicioso pero es muy listo, pues tenemos un malvado capaz de arreglarse las suyas.
Luego, alguien de buen carácter, pero carente de sabiduría práctica, tendría las mejores intenciones, pero no sería capaz de realizarlas en la práctica. Como final, alguien de carácter vicioso y carente también de sabiduría práctica sería como un ladrón que la policía atrapa. Aun considerando estas combinaciones de virtud y vicio, nuestra caracterización de la conducta humana queda todavía corta. Aristóteles está consciente de ello, por lo cual matiza esta oposición de virtud y vicio con un análisis del interesante fenómeno de la incontinencia. Eso, junto con un análisis de la amistad y de la vida contemplativa, lo veremos en el próximo y último video sobre la ética de Aristóteles. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho. Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy la cuarta y última parte de la ética de Aristóteles. ¿Alguna vez has hecho algo que sabías que no deberías hacer? Yo sí. Resulta que soy fumador. Sé que es malo para la salud, pero lo hago de todos modos. Estúpido, ¿no? Este fenómeno se llama la incontinencia y le interesa mucho a Aristóteles porque no cae dentro de las opciones de virtud y vicio que hemos visto hasta ahora. Si seguimos el ejemplo de fumar, el hombre vicioso lo ve como algo bueno y lo hace. A diferencia de él, el incontinente reconoce que sería mejor no fumar, pero aún así actúa en contra de su propio juicio y fuma. Por el otro lado, el incontinente tampoco es virtuoso, porque si fuera así, simplemente no fumaría. Entonces, entre los extremos de la virtud y el vicio, hay que agregar la incontinencia y también la continencia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El incontinente sabe que es mejor no fumar, siente la tentación de fumar y se rinde. El continente también sabe que es mejor no fumar, siente la tentación de hacerlo, pero resiste. Imagínate una chica a dieta que le cuesta mucho controlar su peso. En una comida con amigos siente mucha tentación de comerse un postre de chocolate, pero resiste. Va acompañada de una amiga a quien sí le gusta el chocolate, pero ni tentación siente, y pues no come ningún postre. A nuestro modo de ver, la primera es la que más merece nuestra alabanza, por haber superado la tentación. Pero para Aristóteles, solo la segunda es virtuosa, porque hace lo que sus buenos deseos le dictan. Su actividad es placentera, mientras que la segunda no, ya que no hace lo que desea y siente un choque. No sé tú, pero yo jamás he conocido a una persona totalmente virtuosa en el sentido aristotélico. La mayoría somos una combinación de continencia e incontinencia, y desde luego algunos son puros viciosos. Pero volvamos al tema de la incontinencia. Lo interesante es que no está claro siquiera cómo es posible. Sócrates, de hecho, decía que era imposible. Sabemos que para él la virtud es el conocimiento. Para vivir bien solo basta tener conocimiento del bien para actuar bien. El contrario, es decir, saber lo correcto pero no actuar de acuerdo con él, simplemente no tenía sentido para Sócrates. Por tanto, decía que cuando un hombre actuaba mal, actuaba en ignorancia. Recuerda que para Aristóteles, uno no es responsable para algo hecho en ignorancia. Pero él no cree que eso sea el caso con el incontinente. Por ejemplo, con el fumador que sabe que sería mejor no fumar y que sigue fumando. El fumador no actúa en ignorancia y por tanto merece cierto grado de censura. Aristóteles entonces no está de acuerdo con Sócrates, por lo que tiene que buscar la forma de explicar este extraño fenómeno. ¿Cómo lo hace? Pues recuerda que el razonamiento sobre lo que hay que hacer se llama un silogismo práctico. Está la premisa mayor, que enuncia algo general como es malo fumar, y la menor, que enuncia un hecho particular, como aquí hay un cigarro. Y luego la conclusión, que no es una proposición sino un acto.
El hombre virtuoso simplemente no fumaría el cigarro, pero el incontinente sí. De alguna manera, las premisas son bloqueadas, no funcionan como deben. Lo que explora Aristóteles es cómo puede suceder esto. Nuestra capacidad deliberativa se descompone con más facilidad en casos donde fuertes emociones nos apoderan. Imagínate dos personas que se conocen en un bar, se coquetean y de repente están en un hotel quitándose la ropa y en el mero momento dice la chica, ¿tienes condón? No, dice el chavo. Los dos tienen presentes las premisas del silogismo, hasta pueden enunciarlas, pero no tienen efecto. La pasión del momento les abruma. Aristóteles compara este estado mental con alguien que está borracho. Puede recitar los versos de un poeta, al igual que el chavo puede decir debería usar un condón, pero no controla ni entiende plenamente lo que dice. Pero la debilidad de uno no se debe exclusivamente a fuertes pasiones. Habla Aristóteles de un principiante en el estudio de la ciencia. Puede llevar a cabo una demostración científica y entender las proposiciones que enuncia, pero no comprende a fondo lo que está diciendo. Como ejemplo de esto, ha habido momentos en mi vida docente donde voy explicando un argumento en clase, pero me doy cuenta de que no lo entiendo a fondo. Puedo pronunciar definiciones y vincular las premisas, pero algo falta. Cuando un alumno me hace una pregunta que me obliga a ir más allá de lo planteado en el pizarrón, no sé cómo explicarlo de otra forma. Se podría decir que el conocimiento está en mi cabeza. Lo puedo enunciar como un loro repite una serie de palabras, pero no vive en mi alma. Cuando conocemos algo de verdad, dice Aristóteles, asimilamos su logos en el alma. Dice Aristóteles algo que siempre me ha fascinado. Dice, somos lo que conocemos. Ahora, si conozco este caracol, no soy obviamente el material del que está hecho. Lo que conozco es su esencia o logos, y eso es inteligible. El caracol y yo somos uno en la medida en que conozca su logos. Volviendo al tema, es por eso dice que no encontramos científicos ni hombres prácticamente sabios entre los jóvenes, ya que los primeros principios que manejan vienen de la experiencia, y uno tarda para tener suficiente experiencia. El incontinente entonces es como este principiante en la ciencia. Al igual que él, reconoce que hay premisas mayores que deberían adoptarse, ciertos fines que valen la pena seguir, pero no basta simplemente tenerlos en la cabeza, sino grabarlos en el alma. Inevitablemente en la vida nos topamos con situaciones donde hay motivos encontrados. Un hombre casado puede sostener tanto que es bueno ser fiel como que es bueno sentir mucho placer sexual. La premisa que va a imperar es el que esté grabado en el alma. Bueno, de esta forma resuelve Aristóteles el problema de la incontinencia. El incontinente es uno que padece una incoherencia entre el logos de lo que dice y el logos en su alma. Donde hay una armonía entre estos dos, se trata de un hombre virtuoso. Ahora, vamos a tratar dos puntos más, lo que dice sobre la amistad y también sobre la vida ideal. Recuerda que el tema de esta investigación es el buen vivir, la eudaimonia. Hasta ahora Aristóteles ha hablado mucho del individuo, pero el individuo no vive aislado. Vivir bien implica necesariamente una vida con otros. La amistad es un tema importante en su argumento, pero entiende por ella algo más amplio que la restringida acepción que tenemos nosotros. La palabra en griego es philia y puede referirse a tres tipos de relación: amistad de utilidad, de placer y de bondad. El de utilidad es el más amplio y más bajo, por así decirlo. Se refiere a las relaciones que tenemos con otros miembros de la sociedad, como el vecino, el panadero, la policía. No somos autosuficientes, dependemos de los demás para sobrevivir. Luego hay amistades de placer. El hombre disfruta convivir con compañeros, reírse, platicar, salir al cine, etc. La vida sin este tipo de compañerismo sería bastante pobre, sin duda.
Estos primeros dos tipos de amistad son más egoístas que otra cosa. Si uno no puede darme pan o hacerme reír, pues no me asocio con él. Pero el hombre es capaz de motivos más altruistas. La amistad más elevada para Aristóteles es la amistad de bondad, donde un amigo desea bien para su amigo, por el propio bien de su amigo, y no como algún medio que le puede redundar en algún beneficio. Una amistad de este tipo puede ser útil y placentero, pero no se basa en esas cosas, sino, dice Aristóteles, en el amor de un buen hombre por sí mismo. Esto quiere decir que una amistad de bondad entre dos personas es un reflejo de la relación que cada uno tiene consigo mismo. Al mirar a su amigo en la cara es como si estuviera viendo un reflejo de sí mismo. Obviamente lo que se refleja no es el físico, sino el alma. Los dos amigos son como almas gemelas. Aristóteles menciona varias veces el amor que tiene una madre por su hijo. Al sentir dolor el hijo, la madre también lo siente, como si su ser se extendiera más allá de su existencia individual. Esto es lo que sucede en una amistad de bondad. Los intereses de uno se extienden de tal manera que el bien para su amigo implica su propio bien. Ahora, parece que este altruismo no es más que un egoísmo disfrazado. En cierto sentido, alguna relación que no redundara en ningún beneficio para uno no tendría sentido. Todos somos egoístas. Pero todo depende del ego o alma que uno tiene. El amor propio de un hombre malo no podría servir de base para una amistad de bondad, debido a la naturaleza de su alma, debido a que deriva placer de cosas como el dinero, poder o el placer sensual. Tanto en su época como en el nuestro, esas cosas son más que otra cosa el tema de disputas y pleitos. Si uno tiene dinero o poder, implica que el otro no. Es por eso que las relaciones de utilidad y de placer son tan perecederas. Pero lo que un hombre de bien ama en sí mismo es distinto. Valora su intelecto, lo inmaterial o espiritual, y este tipo de amor propio, es lo que está a la base de la amistad de bondad. Un amigo de este tipo gastará dinero o sacrificará placer para que su amigo los tenga. Pero debido a la naturaleza de su alma, lo que recibe al hacerlo tiene un valor mucho mayor. Pasemos al último tema que quería tratar, la vida ideal, según Aristóteles. Empezamos esta discusión de su ética comentando que hay muchas formas de vivir. Lo que todos buscan, algunos mejor que otros, es ese estado de bienestar que llamamos felicidad. Sea como sea la manera en que uno concretamente vive, la felicidad que uno alcanza tiene que consistir en una actividad y no ser una mera disposición. Además, esa forma de vivir no puede ser un mero medio, sino una actividad que en sí misma, en su propia ejecución, constituya el bienestar. Ahora, tomar cerveza todo el día es una actividad que se hace no como medio, sino como un fin en sí mismo, y puede sin duda ser placentero, pero no alabamos una vida llevada de esa forma. Entonces, no basta cualquier actividad, sino aquella que se hace de acuerdo con la virtud. Como hemos visto, las plantas tienen virtudes y los animales también. Pero si se trata de entender una buena vida humana, hay que fijarse en lo que sea propio del ser humano. Como hemos visto, eso es la razón. El bienestar humano, entonces, tendrá que ver con una vida llevada de acuerdo al buen o virtuoso uso de la razón. Menciono todo esto porque para Aristóteles la mejor vida es la teórica o contemplativa. ¿Por qué? Pues la razón es la mejor parte de nosotros, es lo que nos hace humanos, y el objeto de su actividad es el más excelso de todos, aquellos que son eternos, que no cambian. Todos tenemos que vivir en algún grado en un contexto social y por tanto llevar una vida práctica. Por mucha sabiduría práctica que uno tenga, siempre dependerá de otros y de circunstancias cambiantes. La vida contemplativa, en cambio, está siempre a nuestro alcance, es autosuficiente y el placer que da es puro y constante.
Recuerda que Aristóteles dice que somos lo que conocemos. Si eso es así, entonces la vida contemplativa nos pone al alcance de lo divino en el cosmos y permite que nuestra vida, en tanto teórica, se convierte en eterna. Lo que percibimos con el ojo es particular y perecedero, pero lo que inteligimos con la mente es universal y eterno. Cada quien trae dentro de sí un elemento divino que al usarse con virtud le une con el propio cosmos que conoce. Bueno, con esto terminamos esta revisión de la ética de Aristóteles. Como siempre, lo que hemos tratado son los conceptos básicos y su relación entre sí, herramientas básicas para una lectura más de cerca. Pues eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.